Para esta sección vamos a conocer cómo se cierra la cuenta de un paciente. Primero hay que recordar que la cuenta de un paciente, para poderse cerrar, tiene que cumplir con ciertos requisitos. El primero que debe uno de revisar es que el paciente debe de contar ya con una alta médica. Esta alta médica generalmente es emitida desde el módulo de médicos o bien el área de enfermería, pero también se puede integrar junto con el proceso de admisión en el momento del cierre, es decir, desde la parte de cajas. Entonces, desde cualquiera de las áreas donde se requiera, se puede realizar esta alta. Esta alta la vamos a poder identificar inmediatamente desde el menú principal en la columna de alta. El paciente ya va a referir con rojo el alta médica. Esa es la primera forma de observarlo. Para el ejercicio de hoy, acabamos de dejar ya un paciente con el alta para reducir ese tiempo y dedicarnos únicamente a la parte del cierre de la cuenta. Bueno, entonces como decía, la primera característica o definición es esta, la de que un paciente tenga el alta médica. Muy bien, ya estando dentro del sistema, nos vamos al módulo de admisión, seguido del módulo de cierre de cuentas. También hay que recordar que para hacer este tipo de movimientos, al igual que depósitos e anticipos, debemos de tener aperturada la caja. De otra manera, el sistema nos va a impedir la entrada y nos va a redireccionar a la caja para poderla aperturar. Bien. Entonces, una vez que damos clic en el cierre de caja, el sistema nos vuelve a mostrar el tablero de paciente para que podamos elegir a qué paciente queremos hacerle ciertos movimientos dentro del cierre de caja. Porque recordemos también que no necesariamente se ocupa el módulo para poder cerrar las cuentas. También nos ayuda mucho para poder recalcular cuentas, hacer movimientos en los convenios, pasar conceptos entre extensiones, etcétera, etcétera. Para el ejercicio que vamos a hacer en este momento va a ser el cierre de una cuenta. Entonces, como podemos observar, ya nuestro paciente ya está con una alta médica, por lo cual cambia el color. Entonces, vamos a elegirlo. Y bien, lo que hace entonces el sistema es traernos los datos del paciente con el descuento que en ese momento siempre por default va a estar en cero hasta el momento en el que asignemos el convenio, y únicamente nos hace referencia que a través de admisión se hizo el registro del convenio de AXA, pero como aquí vamos a aperturar las cuentas y vamos a cerrarlas para la forma de cobro, pues tenemos que volver a definir por cada una de las cuentas qué convenio es el que va a aplicar. Entonces se convierte como en un dato de observación o de referencia para determinar cómo es que el paciente entró de primera mano al hospital y por consiguiente cómo lo vamos a tratar. Bien, entonces lo primero, una vez que estemos dentro del módulo, es dar clic en cargar datos. Cargar datos me va a permitir actualizar el descuento si es que ya se había aplicado con anterioridad algún tipo de descuento. Me va a actualizar las extensiones que ya tenga creadas del paciente, al igual que otros elementos que se requieren para la gestión de la cuenta, como por ejemplo los deducibles y coaseguros, descuentos adicionales y algunos otros datos. Bien, por eso es importante entonces primero dar clic en cargar datos. Una vez que ya están cargados los datos, continuamos entonces con la elección de la extensión con la cual voy a empezar a trabajar. Para eso, nosotros podemos identificar la extensión a través del apartado extensión origen. Por consiguiente, como podemos observar, la extensión por default que está seleccionada es la extensión 0. Bien, si yo incluso ahorita doy un clic en mostrar, la extensión 0 va a contener ya ciertos conceptos. Bien, antes de proseguir, vamos a entender la manera en cómo se trabajan las extensiones dentro del sistema. Para esto, tenemos que pensar que las extensiones no es otra cosa más que las cuentas de paciente. De tal manera que un paciente puede llegar a tener más de una cuenta, con la cual nosotros podemos estar haciendo referencia de los cargos que queremos que aparezcan en cada una de las cuentas, para así poderle cobrar. Bien, entonces
Lo primero que asentamos aquí es que un paciente puede tener muchas cuentas, dependiendo de la necesidad. Un ejemplo muy práctico de cómo podría pasar esto es cuando nosotros tenemos pacientes que entran por convenio, llámese aseguradora, por ejemplo. En algunas ocasiones, ciertos cargos que se realizan a la cuenta del paciente no son cubiertos por el convenio o por la aseguradora. Entonces, lo que se hace es crear una cuenta adicional en donde se puedan mandar esos cargos, ya sea para el cobro directo del paciente o bien para hacer un desvío, es decir, para asentar que esos cobros no se van a realizar y se tomarían como un costo interno hospitalario derivado del proceso. Para cualquiera de esos casos, consideraríamos entonces que el paciente debería de tener más de una cuenta para poder visualizar estos conceptos por separado. Bien, de tal manera entonces que debemos de entender también que la extensión cero, que es la que estamos observando ahorita en el apartado de extensión origen, nosotros la vamos a identificar como una extensión puente. ¿Qué significa que es una extensión puente? Bien, todos los cargos, desde el momento en el que el paciente está registrado en el sistema, todos los cargos que se le hagan se van a ir a esa cuenta, es decir, se van a ir de forma automática a la extensión cero. Nosotros le llamamos extensión puente porque al finalizar el proceso de atención, es decir, en el cierre de su cuenta, vamos a tener que pasar todos los cargos que estén en la cero a cualquier otra extensión, de tal manera que debemos de cumplir con la segunda regla. Y esta dice que el sistema no permite cerrar una cuenta si antes no se quitan todos los conceptos de la extensión puente y se definen en alguna otra extensión con su forma de pago y su convenio debido. Ok, entonces consideremos siempre eso, que al finalizar el proceso no debemos de tener ningún cargo existente en la extensión cero, si no tendríamos que revertir el proceso para poder acomodar nuevamente los cargos en cualquier otra extensión y luego volver a cerrar las extensiones con sus formas de pago y demás. Por eso es importante considerarlo desde un principio. Bien, entonces una vez que ya definimos cómo es que trabajan las extensiones, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a suponer que el paciente en este momento es un paciente que viene de una aseguradora, que de hecho con ejercicios anteriores fue definido precisamente así en el registro. Viene de una aseguradora que se llama AXA y vamos a hacer dos situaciones aquí. La primera va a ser que nuestro paciente va a cubrirle la aseguradora, pero no todos los cargos. Y esto nos va a permitir hacer un ejercicio adicional en donde vamos a tener que derivar esos cargos que no se van a cubrir a otra cuenta. Y con eso podremos observar cómo es que se hace el proceso. Bien, entonces vamos a hacer el primero. Vamos a ocupar la primera extensión para mandar los datos ahí y posteriormente hacer lo demás. Ahora bien, antes de empezar, hay que recordar también que de forma general en el sistema las extensiones que se crean por default es la 0, que es la puente, y la extensión 1, que generalmente se ocupa para las aseguradoras. ¿Por qué? Porque la extensión 1 ya tiene preconfigurado en el sistema que cuando se ocupe los deducibles o coaseguros, estos se resten automáticamente de la cuenta final del paciente y solamente pasa esto en la extensión 1. De forma contraria, en la extensión 2, los coaseguros y deducibles se le suman a la cuenta total del paciente para efecto de cobro, cuando es particular. Entonces, de ahí decimos que es recomendable utilizar la extensión 1 para el caso de aseguradoras, la extensión 2 para el caso de particulares, la extensión 3 generalmente se ocupa para hacer los desvíos o poner los cargos que no se van a cobro, y a partir de la 4 en adelante se puede asignar de acuerdo a la necesidad de cada institución. Bien, entonces, y una vez dicho eso, vamos a empezar ahorita, suponiendo que tenemos un convenio con aseguradora, vamos a ocupar la extensión 1 para poder hacer los movimientos. Bien, entonces, primero vamos a elegir la extensión origen, como en este caso ya lo habíamos seleccionado, vamos a dar clic en mostrar y aquí nos va a visualizar todos los conceptos que ya de forma natural
sido registrados en la extensión 0. Entonces, lo primero es que tenemos que pasar los cargos. Tenemos dos formas en que podemos pasar los cargos de la extensión puente a cualquier otra extensión. La primera, que podríamos ocuparla cuando, ejemplo, no todo nos va a cubrir la aseguradora, entonces esos cargos que no nos va a cubrir tenemos que pasarlos a otra extensión. Entonces, vamos a suponer en este caso que la aseguradora únicamente de todos estos conceptos que se presentan me va a cubrir únicamente dos. Entonces, vamos a agarrarlos al azar, pero para poderlos pasar, vamos primero a definir a qué extensión van a recibirse o a qué extensión se van a pasar. Porque ahorita tenemos elegida la extensión puente. Para ese entonces, del lado derecho vamos a ver un apartado que se llama extensión destino. Y es ahí donde vamos a definir a dónde se van a mandar los cargos. Entonces, vamos a cambiar de la extensión 0 a la 1, que es la que vamos a utilizar para la aseguradora, y vamos a hacer el primer procedimiento de cómo se pueden pasar. Y esto es concepto por concepto. Como consideramos en el ejemplo de que solo dos conceptos son los que nos va a cubrir la aseguradora, vamos a tomar los dos primeros y vamos a pasarlos de manera individual a la extensión 1. Para eso entonces lo único que tengo que hacer es del listado de conceptos que me muestra ya cargados, voy a dar clic en el botón que dice cambiar. Entonces al dar clic el sistema lo lee, lo cambia al destino y me dice que el cambio ha sido realizado. Y esto lo podemos observar porque al actualizar la pantalla ya no me muestra el cargo que anteriormente podíamos visualizar. Vamos a pasar el otro para que queden únicamente dos cargos y continuamos. Bien, podemos observar no solo porque se quitó del listado los dos conceptos, sino que también si en la extensión a origen ahora muevo la extensión a la 1 y doy mostrar, vamos a poder observar que aquí ya se encuentran ciertos cargos, de los cuales ya definimos incluso dos, ya había anteriormente un cargo aplicado a la extensión. Y bueno, aquí ya podemos visualizar que efectivamente han sido movidos los conceptos a la nueva extensión. Bien, siguiente. Una vez que nosotros ya hicimos los movimientos que queremos que se muestren en esa cuenta, y por cierto, esos conceptos en cuanto se pasan, ya automáticamente los podemos visualizar en el estado de cuenta. Para estos yo ya dejé abierto una pestaña adicional para no tener que salirme. Y desde aquí yo ya tenía elegido al paciente, vamos a actualizarlo nada más para que me muestre la extensión 1 nuevamente. Y una vez que ya me muestre el total de extensiones, aquí está, vamos a elegir la extensión 1 y vamos a visualizar lo que hemos pasado a esa extensión. Y bien, aquí ya podemos observar que tenemos los tres conceptos que previamente habíamos visto en el cierre de cuenta del paciente. Vamos a cerrarlo entonces y dejamos ahorita esta parte ahí. Regresamos y ok. Entonces, una vez que ya tenemos el movimiento o conformada la cuenta que queremos, el siguiente paso es determinar el tipo de pago para ya posteriormente cerrarla. Como aquí estamos suponiendo que, o el ejemplo indica que es a una aseguradora, bastaría únicamente con asignar el tipo de pago, que en este caso sería una cuenta por cobrar, derivado de que el cobro no se hace en automático o no se hace inmediato con la aseguradora. Pero para cerrar bien el ejercicio, vamos a agregar algunos conceptos que pueden a veces o no ocuparse. En este caso, el coaseguro y el deducible. Entonces, antes de cerrar la extensión, vamos a suponer que en la carta de autorización del paciente viene lo que es el coaseguro y deducible. Vamos a agregarlos. Entonces, para hacer eso, lo único que debemos de hacer es dar clic en el botón que dice deducible coaseguro. Entonces aquí podemos manejarlo por monto o lo manejamos por el porcentaje. Voy a manejarlo ahorita por un monto y como es muy pequeña la cantidad, pues voy a manejar algo que sea no significativo. Entonces vamos a poner nada más cualquier número solo para poder visualizar esto en el estado de cuenta. Y aquí vamos a dejarlo en cero porque no aplica el coaseguro. Los otros dos sí. Entonces vamos a dar clic en aceptar. Lo voy a asignar como los montos. ¿Y dónde podemos ya observar estos cambios? Bueno, una vez que se guardaron, si yo ahora me voy al estado de cuenta nuevamente y le doy imprimir, ya podríamos observar aquí en el apartado de deducible y coaseguro que ya se reflejan esos montos. Bien,
Vamos a volverlo a cerrar, regresamos de este lado. ¿Y de dónde tomó, qué extensión iba a configurar para hacer los deducibles y coseguros? Bueno, como ya había comentado, de manera automática ya el sistema los va a definir para la extensión 1 y 2, restando y sumando respectivamente. Ok. Ok, ya asignamos esos montos, entonces ahora sí, lo único que nos faltaría sería asignar el tipo de pago y cerrar la extensión, que es uno de los requisitos que me va a pedir el sistema antes de poder cerrar la cuenta. De hecho, si ahorita yo quisiera cerrar la cuenta, el sistema va a hacer la revisión de las extensiones y me indica, no se puede cerrar la cuenta porque aún existen extensiones o aún se encuentran extensiones abiertas. Bien, entonces vamos a continuar con el proceso de cierre y vamos a decirle que el tipo de cuenta es una cuenta por cobrar. Es decir, el sistema no va a identificar un monto con el cual se tenga que liquidar la cuenta porque sabe que el proceso se va a llevar en otro módulo que es cuenta por cobrar. Algunos otros tipos de pago que no requieren que el sistema determine si hay un monto que liquide el total de la cuenta va a ser cuenta por cobrar, cortesía y no aplica. Para los demás, sí es necesario que el sistema identifique que haya no solo una forma de cobro, sino un monto con el cual se liquida el total de la cuenta, como ahorita vamos a ver en el siguiente ejercicio. Ok, entonces ya una vez que definimos el tipo de pago de la extensión de origen, ya lo único que falta por cerrarla es determinar con el botón de cierre de extensión que hemos terminado el proceso. Damos un clic, el sistema revisa nuevamente que no existan pendientes y me refiero a pendientes con que no haya algún cargo como solicitud todavía por aplicar o cancelar, y de ser así el sistema me lo va a avisar diciéndome que todavía hay cargos pendientes por cargar y por lo cual no puede continuar con el proceso. De otra manera hace lo que ahorita indica el sistema, es decir, cierra la extensión. Esto lo podemos nosotros ya visualizar como una extensión cerrada, porque si regreso nuevamente a la extensión 1 y la selecciono, ya aquí en el sistema me aparece como una extensión cerrada. En este momento la extensión, al estar cerrada, ya no puede ser modificada por ningún área y ya no se pueden, por ejemplo, hacer cargos nuevos a la extensión, no se pueden hacer traspasos a esa extensión o bien eliminarlos. Si nosotros requerimos nuevamente hacer cualquier movimiento de los que acabo de mencionar en la extensión ya cerrada, se tendría que reabrir. Y para reabrir una extensión basta con dar clic nuevamente en el botón que está aquí abajo que dice reabrir. El sistema nos notifica que la extensión ha sido reabierta y él hace un rever sobre todos los procesos que vienen detrás, como por ejemplo quita de la parte contable lo que ya se asentó como un cierre de extensión, lo quita del corte de caja del operador que en ese momento está efectuando el movimiento y obviamente en la parte de la base de datos vuelve a generar la extensión o el estado de cuenta como una cuenta no completada todavía. Bien. Y de hecho, si nosotros nos vamos a la extensión, pues obviamente ya no aparece como cerrada. Entonces, aquí es donde podemos regresar nuevamente a hacer los movimientos que hagan falta. Bueno, vamos a volverla a cerrar entonces. Y continuamos con el proceso. Ok, ahora, hasta aquí yo ya podría entonces volver a imprimir mi estado de cuenta, mandarlo a la aseguradora y seguir con el proceso de cobro hasta el momento de que se tenga que liquidar ese monto en el módulo de cuenta por cobrar. Ahora, nos queda todavía un referente. De hecho, si aquí ya con la extensión 0 posicionada damos clic en mostrar, veremos que todavía tenemos cargos por aplicar. De hecho, si yo ahorita quisiera cerrar mi cuenta y doy clic, el sistema vuelve a verificar que no existan como regla general cargos en la extensión puente y de ser así me lo notifica. No se puede cerrar la cuenta debido a que hay conceptos todavía en la extensión 0, por lo cual necesitamos todavía moverlos. Bien, regresando al supuesto, al ejercicio, decíamos que el paciente era de aseguradora, ya aplicamos la parte de aseguradora, pero tenemos un remanente, el cual no va a cubrir la aseguradora y tenemos entonces que cobrarlo al paciente. Pero también, como podríamos observar en la extensión origen, ya no tenemos más extensiones. Necesitaríamos crear una nueva.
Entonces, para crear las nuevas extensiones, lo que tenemos que hacer es dar clic en el botón que tiene el signo de más y por debajo de la extensión de origen. Damos un clic y automáticamente el sistema entonces nos crea una nueva extensión, como podemos observar aquí. Y entonces yo ya podría hacer los movimientos de la extensión 0 a la extensión nueva. Para esto entonces en la extensión destino elegimos la nueva extensión que acabamos de crear, dejamos la extensión 0 aquí porque estamos indicando que va a tomar los conceptos de la 0 y los va a pasar a la extensión 2. Bien, ahora lo que podemos hacer es que como todos los demás conceptos los tiene que pagar el paciente, ya no requiero yo tener que ir concepto por concepto para pasarlo a la otra extensión. Lo que puedo hacer para que sea más sencillo es únicamente dar clic en el botón pasar todo y el sistema va a encontrar todos los conceptos y los va a pasar a la extensión destino. Esto lo podemos observar porque si dejamos ahorita la extensión 0 como está y damos clic en mostrar, ya no aparece ningún cargo. Si nos vamos a la extensión 2 y damos mostrar, aquí ya están los cargos que acabamos de pasar a esa extensión. Bien, ¿qué sigue? Ahora, ya definimos o más bien ya creamos el nuevo estado de cuenta para el particular. Aquí, como es una nueva cuenta, lo que tenemos que hacer es referir a qué extensión vamos a hacer el cobro, es decir, a quién se lo vamos a realizar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que una vez que elegimos la extensión origen, nos vamos al apartado del convenio. Y aquí en el convenio, lo que tenemos que hacer es elegir cómo va a ser ahora el nuevo convenio. En este caso va a ser para el particular. Y al hacer nosotros esta elección, vamos a poder identificar también el descuento si es que aplica y el tipo de convenio al que se le va a hacer el cobro. Vamos a seleccionarlo entonces para la extensión 2 y nos dice que el convenio ya fue agregado a la extensión que estamos solicitando. Este tipo de convenio, al ser particular, no tiene un descuento. Vamos a ver un ejemplo en donde pudiera aplicar el descuento y que se pueda visualizar. Entonces, vamos a dejar un momento la extensión 2. En este caso ya está conformada con los conceptos. Ya le dijimos que va a aplicar como particular y este no tiene descuento. Vamos a ver una diferencia. Me voy a regresar entonces a la extensión 1. Vamos a reabrirla. Vamos a ver aquí todo. Vamos a visualizar otra vez mis cargos. Aquí están los 3 cargos. Pero ahora vamos a seleccionarle que vuelva a aplicar el convenio, pero ya con el descuento pertinente. Entonces vamos a elegir nuevamente el que traía de admisión, el referente que estaba de admisión y vamos a decirle que es AXA. Elegimos AXA, le ponemos seleccionar, damos convenio agregado a la extensión y si yo entonces al pasar de la 0 y regresar a la extensión 1, al seleccionarlo, este me va a ir cambiando. Por ejemplo, ahora sí ya me muestra el 15% de descuento. ¿Qué faltaría? Si nosotros observamos los conceptos, aún nos está haciendo falta para estos dos nuevos conceptos agregar el 15% que sí está reflejado en este. Este ya lo tiene, este ya tiene el descuento porque el concepto ya existía en la extensión previamente con el convenio seleccionado, pero estos dos no. Para que nosotros podamos dejar la cuenta con el descuento aplicado, pero también que actualice los importes, el IVA y el total de acuerdo a la lista de precios que se selecciona o que está configurada con el convenio. Esto es ya por sistema, de forma predeterminada. El sistema busca el qué convenio se eligió y él revisa, de acuerdo a la configuración, qué lista de precios le corresponde. Asimismo, selecciona qué descuento tiene configurado. Esto se hace únicamente cuando se elige el convenio o al momento en que se elige el convenio hace todo ese proceso. Entonces, para que nosotros podamos aplicar esa nueva lista de precios y se ajusten los precios a la lista, así como el descuento, pues una vez que tenemos ya este proceso, es decir, que ya elegimos el convenio y lo seleccionamos en la extensión que queremos, lo que tenemos que hacer después es dar clic en el botón que dice recalcular. Y recalcular cuenta lo que va a hacer es actualizarla con la nueva lista de precios y con el descuento pertinente para que entonces una vez que termine el proceso ya nos sale el mensaje de cuenta actualizada y entonces
cada que yo vuelvo a llamar la extensión, ya me está aplicando aquí el descuento con los nuevos precios. Entonces, ahora sí, podemos cerrarla. Ya vimos aquí el ejemplo de cómo ahora sí se ve ya una cuenta con descuentos y demás. Vamos a volverla a cerrar. Y listo. Ya ahora no solo quedó con el convenio asignado, sino que incluso ya me va a mostrar los descuentos pertinentes del convenio, me va a mostrar ya los nuevos precios ya con el descuento incluido y demás, y ya para entregarse. Bien, regresemos nuevamente al ejercicio del particular para que ahora veamos una diferencia. Para esto me voy a la extensión origen, elijo la 2, voy a ponerle mostrar nada más para que se vuelvan a visualizar los conceptos que estamos trabajando. Bien, ya está ahí, el concepto iría bien. Vamos a agregar un nuevo elemento, aprovechando que estamos cubriendo ahorita una cuenta de un particular. Y vamos a suponer que en este caso le otorgamos como particular un pequeño descuento, un descuento adicional, que es independiente a si existe un convenio o no. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es elegir, en este caso, la extensión que estamos trabajando, dar clic en el botón descuento. Este va a ser como un descuento adicional, que es independiente al descuento que estamos manejando por convenio. Y aquí nos pide un monto. Podemos a lo mejor decir, como es una cuenta igual muy chica, vamos a hacer algo nada más con cierto valor, nada más para que se muestre. Vamos a suponer que vamos a hacer un descuento de un, de un 20%, un monto incluso por monto, vamos a manejarlo por monto de unos 200. Y vamos a decirle que ese descuento adicional se lo aplique a la extensión 2, que es la que nos queda de particular. Entonces vamos a darle a aceptar y el descuento se ha agregado. ¿Cómo puedo yo observar esto? Bueno, si yo regreso al estado de cuenta y ahora me paso a la extensión 2, vamos a actualizarla para que nos muestre la nueva extensión que habíamos creado. Ok, aquí está. Y vamos a darle clic en imprimir. Ok, como observamos, aquí en el descuento adicional ya me está trayendo el monto que acabamos de meter como un descuento adicional. Y obviamente pues va a acomodar todo el monto para que se considere esto que estamos tratando. Y como también podemos observar, y aquí ya están separados los conceptos que me tiene que pagar el paciente de manera particular y que son independientes a la cuenta que traemos con la aseguradora. Y las dos pertenecen al mismo paciente. Es por eso que existen así la manera de trabajar las extensiones. Bien, entonces regresando otra vez aquí al cierre, lo que ya nos faltaría, aquí no es necesario recalcular porque hasta el momento no estamos considerando ningún descuento ni alguna otra lista de precios adicional. Entonces con eso bastaría. Lo único que nos resta por hacer es determinar la forma de pago para que posteriormente se cierre la cuenta. Como ya habíamos comentado, en este caso, suponiendo, de acuerdo al ejercicio, que es un paciente particular, él tendría que hacerme la liquidación de la cuenta de forma inmediata. Entonces, para aquellas cuentas, perdón, para aquellas formas de pago de cuentas que no sean cuenta por cobrar, cortesía o no aplica, el sistema sí va a pedir un monto con el cual liquide el total del adeudo para que entonces permita cerrarlo. Ejemplo, suponiendo que el paciente me quiere pagar en efectivo el adicional que está en la extensión 2. Si yo en este momento le doy clic en cerrar la extensión, el sistema va a empezar a revisar si existe algún depósito que ampare la liquidación de la cuenta del total que se debe. Y en este caso el sistema verifica que no hay un depósito, o bien si hay depósito, no es el total no es el suficiente como para cubrir o liquidar toda la cuenta. Entonces nos notifica aquí por sistema que existe un monto todavía por liquidar. Damos a aceptar y entonces es aquí donde tendríamos que hacer un apartado para poder hacer el depósito correspondiente y entonces sí liquidar la cuenta. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bien, lo primero o lo más sencillo, incluso para no estar saliendo del apartado, podemos abrir una pestaña adicional. Yo ya traía el del estado de cuenta, vamos a volverlo a imprimir para observar cuál es el monto que se tendría que liquidar. Y aquí me dice que el monto total por liquidar es de 9,501.41. Voy a copiar incluso el monto, voy a copiarlo aquí
Y vamos a suponer que el paciente efectivamente me va a realizar un pago en una sola exhibición por la cantidad total que se tiene que cubrir. Entonces, bueno, yo ya teniendo el dato de lo que se tiene que depositar, voy a salirme un poquito ya de aquí del estado de cuenta. Yo ahora me voy a ir al módulo de admisión, que ya habíamos visto en otro video tutorial, en donde vamos a realizar un depósito. Entonces, bueno, una vez que tenemos el tablero, nos posicionamos en el módulo de cajas, recordando también que igual que cuando cerramos la cuenta, para hacer los depósitos tenemos que tener abierta nuestra caja. Ok, entonces una vez dentro del módulo de caja, nos posicionamos en los depósitos y aquí elegimos al paciente al que queremos aplicar el depósito. En este caso, volvemos a revisar. Era Yáñez el que estábamos trabajando. Sí, Luis Yáñez. Entonces, regresamos acá. Vamos a seleccionarlo. Listo. Y una vez que ya estamos en el módulo, lo único que tenemos que hacer es rellenar los datos con respecto al depósito. En este caso, vamos a manejar el importe. Recordemos aquí, lo único que sí voy a hacer es quitar las comas porque el sistema no acepta símbolos ni comas, él los pone de forma automática y lo único que sí puedo manejar son los puntos decimales si es que se requieren. En este caso sí, porque traigo una diferencia en centavos de 0.41. Bien. Damos el nombre del depositario, en este caso vamos a poner cualquier nombre ficticio. Bien. Y una vez que ponemos el depositario, damos el tipo de pago. Recordemos que también en el depositario hay que poner el nombre completo de la persona que nos está haciendo el depósito, porque si pide algún comprobante, nosotros podemos hacerlo a través del sistema, pero pues este debe de coincidir con el nombre de quien está haciendo el depósito. Bien, entonces, regresando. Tipo de pago. Vamos a poner en este caso que la forma de pago fue por tarjeta de crédito y fue una sola exhibición. Entonces, yo una vez que tengo estos datos, tengo que definir a qué extensión es a donde quiero que se refleje ese monto para que se liquide la cuenta. Y como habíamos trabajado, como veníamos trabajando, habíamos definido que en la extensión 2 es donde vamos a hacer esa liquidación. En cuanto yo selecciono la extensión, el sistema va a verificar si no existe ya un depósito ahí. De ser así, me va a ir sumando los depósitos en el total para que nosotros podamos visualizar qué tanto nos faltaría por cubrir la cuenta total. Bien. Entonces, una vez que ya tengo ahora sí los 4 datos, doy clic en agregar, me dice el depósito ha sido agregado. Esta ventana es únicamente para refrescar la pantalla y que después de refrescar la pantalla, pues ya me muestre los depósitos que estoy agregando. Y es aquí donde también yo ya puedo visualizar la impresión, lo puedo mandar a imprimir y le puedo entregar, viene en una copia, el recibo viene en copia con lo demás, puedo mandarlo a imprimir y entonces la de recepción se puede quedar con una copia firmada por el cliente y la otra se puede entregar al cliente para que lo tenga como comprobante. Y de igual forma, si se tienen se tiene el perfil, también existe el botón de baja y esto pues para poder revertir por cualquier situación el depósito que se está realizando, ya sea porque el importe se hizo mal, ya sea porque ya no aplicó o porque iba en otra extensión, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros ya tenemos definido esta parte, incluso esto ya lo podemos también observar en el estado de cuenta. Vamos a refrescar la pantalla del estado de cuenta y una vez refrescado el estado de cuenta, aquí me muestran depósitos ya la cantidad o el importe total, que si podemos observar ya estaría reflejándose con el subtotal y por lo tanto ya me estaría dejando mi cuenta en cero. Esto me va a permitir entonces ya que el sistema haga esa diferencia y entonces ya me diga si podríamos o no cerrar la extensión. Bien, entonces vamos a refrescar un poquito entonces nuestra pantalla aquí para que nos vuelva a activar el botón de cierre. Vamos a volver a cargar los datos, que siempre recordemos, aunque ya sea que acabamos de entrar o bien refrescamos la página, hay que volver a cargar los datos para que nos traiga toda la información. Y ok, hasta ahí regresamos donde nos habíamos quedado. Vamos a elegir la extensión 2, que es la que habíamos estado trabajando. Ahorita ya ni siquiera me interesa ver los datos, lo puedo dejar así tal cual. Ya únicamente lo que voy a referir es nuevamente la forma de pago. Si recuerdo bien, creo que la forma de pago había sido en tarjeta.
Entonces, efectivamente, tarjeta de crédito. Vamos a hacer lo mismo para que cierre igual. Vamos a decirle que fue por tarjeta de crédito. En este caso, incluso puedo meter un número de autorización, que es el número de voucher o de confirmación de la transacción de la tarjeta, para que quede asentado en el corte de caja. Y ahora sí lo que restaría sería cerrar la extensión. El sistema, una vez que yo dé clic, vuelve a revisar que esto cuadre y si la diferencia es menor a 0.1 centavos, entonces lo toma como bueno y me permite ya cerrar la extensión. Hasta este momento entonces ya podríamos nosotros definir que tenemos tanto la extensión 1 cerrada como la extensión 2. Y como la 0 es puente, no se necesita cerrar, entonces podríamos concluir que ya tenemos todas las extensiones cerradas. Si esto es así y ya no hay pendientes, entonces podemos realizar la parte final. La parte final es únicamente el cierre de la cuenta. Para esto entonces lo único que hacemos es dar clic en el botón que dice cerrar cuenta y el sistema efectivamente verifica que ya están todas las extensiones cerradas y cumple con las reglas anteriores a eso y entonces nos permite cerrar la cuenta. En el momento en el que cierra la cuenta, lo que hace es liberar al paciente. Como vemos, ya no existe en el tablero ya no está en el tablero de paciente. Por consiguiente, si nos vamos al censo de pacientes también ya no aparece ahí. Nos libera la habitación, queda con estatus de sucio, queda la habitación sucia, pero disponible, con lo cual ya tendría que venir un proceso que veremos en otro video tutorial de reactivación de la habitación una vez que esté limpia para que se pueda volver a ocupar. Y hasta aquí termina el proceso del cierre de cuenta de un paciente.